básico que resuelve el segment tree, ¿no? Aquí lo tenemos. Dado un arreglo de n enteros, pues la tarea es procesar queries del siguiente tipo. Hacer un update a la posición k con el valor u y obtener la suma en un rango. Esto pues ya lo vimos, ¿no? De hecho ya estuvimos viendo otras tres estructuras que hacen lo mismo. Pero esta vez lo vamos a ver con el segment tree y vamos a ver que el segment tree es un poquito más especial que las otras. Así que, bueno, vamos a hacer primero un pequeño repaso de lo que ya vimos. Que lo tenemos aquí, ¿no? Nosotros ya vimos estas otras tres estructuras. Bueno, dos estructuras y esta técnica de prefix sums, ¿no? Y aquí pues puse la complejidad para construirlo, query y updates, ¿no? Entonces vamos a ver. La prefix sum, pues ya sabemos que puede resolver esto con una construcción en tiempo lineal y las queries pues son constantes. Ahora el update, esta tiene una limitante y es que pues se podría decir que no tenemos update, ¿no? ¿Por qué? Porque el update es lento. Si nos vamos aquí al problema que está, pues nos vamos a dar cuenta que tanto este problema como la mayoría, pues el número de queries es altas, ¿no? 2 por 10 a la 5. Y pues esta cosa, las prefix sums, para hacer un update habría que reconstruir todo, ¿no? Entonces el tiempo sería lineal, lo cual en la mayoría de los casos de este tipo de problemas, pues no nos va a servir, va a ser muy lento. Entonces tenemos otra estructura que también ya vimos, que es el Fenwick Tree. El Fenwick Tree, sí tiene la capacidad de hacer updates, y aquí vemos que son en tiempo logarítmico, al igual que la query en tiempo logarítmico, y se construye en n log n, ¿no? Es obviamente más lento que el constante, pero pues tenemos esa capacidad de hacer updates, ¿no? Y pues con el Fenwick Tree pues ya estamos bien armados para muchos problemas. Sin embargo, tenemos el Fenwick Tree tiene sus limitantes, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es esto de grupo y semigrupo. Tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces también existe lo que es la sparse table, que la vimos ayer, que se construye en n log n y tiene queries logarítmicas o en constante para algunas funciones, ¿no? Ahora también existe otra estructura de datos llamada Fission Sparse Table, que es para funciones asociativas como la suma y la multiplicación, que también te permite sacar queries en tiempo constante. Nada más por si en algún momento pues necesitas mucha velocidad de las queries, pues ahí está esta cosa. La Addition Sparse Table, esta no la conozco a fondo, pero me parece que su construcción es muy parecida a lo que vamos a ver del segment tree. Y de hecho esta palabrita de disjoin es importante y es una diferencia clave en comparación al sparse table y el segment tree. Así que quédense con esa palabrita que ahorita la vamos a ver, ¿no? Y lo mismo que las prefix sums, se podría decir que no tenemos updates porque son lentas, ¿no? Ya lo vimos que hacer un update en un elemento, pues afecta a muchos otros, ¿no? Y va a ser medio difícil ahí hacer los updates, entonces es mejor volver a construir todas las per table, pero eso toma n log n, ¿no? Entonces, pues vamos a decir que no tiene updates. Y aquí vemos una diferencia importante que es grupo y semigrupo, ¿no? Lo que vimos ayer, que es una diferencia importante entre el segment, entre el sparse table y el Fenwick Tree, es que en el sparse table podemos hacer queries de máximos o mínimos, cosa que en el Fenwick Tree no podemos hacer, ¿no? Bueno, esto es a lo que se refiere lo de grupos y semigrupos. Tiene unas características, tiene unos requerimientos, semigrupos y grupos, son estructuras algebraicas, pero ahorita se los explico un poco más a detalle, de manera rápida, pero se pueden quedar con que lo más común que se van a encontrar en semigrupos que puedan hacer el sparse table, que el Fenwick Tree no pueda, es el mínimo, el máximo, el GCD y el LSM, ¿no?
sería como que lo más común que se podrían encontrar. Luego también ahí tengo un problema en el que no se aplica nada de esto, ¿no? Es una función totalmente aparte, totalmente diferente. Y pues por la parte de los grupos, pues suma y multiplicación, ¿no? Obviamente, estas también pueden trabajar con suma y multiplicación, ¿no? Podrías decir que los grupos incluyen a los grupos. Y con esto es básicamente con lo que se tienen que quedar, ¿no? Los voy a explicar un poco más por si tienen dudas de esto y las características que tienen, pero pues que sepan que esto es lo más común, ¿no? Entonces, si lo vemos, aquí está como en las columnas. En esta columna pues tenemos estructuras, bueno, esto es una técnica que no permiten updates, ¿no? Mientras que en la derecha tenemos una estructura que se permite updates. Luego el primer renglón trabaja sobre grupos y el segundo sobre semigrupos. Y como ven, segment tree, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Hablaron? ¿No? Bueno. No. Entonces podemos ver que el segment tree pues está en la parte de que sí tiene updates y es con semigrupos, ¿no? Entonces se podría decir que es como que la más poderosa y pues sí, efectivamente es la más poderosa de estas tres. Y vamos a ver sus tiempos, ¿no? El segment tree te va a permitir hacer, cuando se construye en un tiempo de n log n, hacer queries en tiempo logarítmico y también te va a permitir hacer updates en tiempo logarítmico. Y trabaja sobre semigrupos, ¿no? O sea que es capaz de realizar el mínimo, máximo, GCD y el LSM en un rango. Entonces, como tal, pues sí es la estructura más poderosa de estas tres, ¿no? Ahora también tiene otra característica que también vimos en el Fenwick Tree, así de manera rápida, que es el update en rangos, ¿no? Con una complejidad de n log n. Ahora, a diferencia del Fenwick Tree, si se acuerdan, el Fenwick Tree sí puede hacer update en rangos, pero eso ya te limita las queries a queries en puntos. En el segment tree no vamos a tener esa limitación. Podemos hacer update en rangos y queries en rangos, y ambas en tiempo logarítmico. Entonces vamos a ver nada más un poco más detallado esto de grupos y semigrupos. Es rápido, tiene ciertas características y vamos a verlas, ¿no? Esto es una tablita de Wikipedia en la que te dice pues lo que necesita un grupo y un semigrupo para ser considerados así, ¿no? Entonces vamos a ver que un semigrupo requiere estas cosas. Totality es básicamente una cerradura, que el conjunto sea cerrado. Por ejemplo, los números naturales están cerrados bajo la suma y la multiplicación. ¿Qué significa esto? Que si tú haces una operación en dos elementos de tu conjunto, el resultado también debe pertenecer al conjunto. Entonces, si tú haces suma de dos enteros, va a ser un entero. Igual con la multiplicación. Y, por ejemplo, con la división eso no se cumple, ¿no? Porque podría dar un número real. Luego, la siguiente es asociatividad. Asociatividad es esto, que sin importar el orden de los paréntesis, el resultado va a ser igual. Y entonces, pues, creo que está claro que la parte izquierda va a ser igual a la parte derecha, ¿no? El posicionamiento de los paréntesis no va a afectar. Identidad. Esto básicamente es el elemento neutro. Creo que está muy claro. Es un elemento que no va a afectar al otro en una operación binaria. Y aquí, por ejemplo, el neutro de la suma es el 0, el neutro de la multiplicación el 1, el del GCD es el 0 y el del LCM es el 1. Entonces, si se fijan, el semigrupo ya no requiere esto. Pero sin embargo, el GCD y el LCM pues sí que lo tienen, ¿no? El máximo también podríamos considerar lo que lo tiene si consideramos, por ejemplo, el máximo de 10
y un menos infinito, ¿no? Por ejemplo, esto podríamos asumirlo como el elemento neutro. Y esto sería 10, no cambia. Y por último, que sea invertible. Esto es lo más importante y lo que pone la restricción, por ejemplo, del Fenwick Tree de que no se pueda trabajar con máximos. El que sea invertible es, por ejemplo, si tú sumas 10 más 3, esto es igual a 13, ¿no? Que sea invertible significa que tú podrías deshacer la contribución que hizo uno de estos dos elementos en esta operación binaria para recuperar el otro, ¿no? Y, por ejemplo, en la suma, pues es muy sencillo. ¿Cómo recuperas el 10? Pues menos 3. Esto es igual a 10. ¿Cómo recuperas el 3? Pues menos 10 y esto es igual a 3, ¿no? Se haría con la resta. Ahora, esto no pasa con el máximo. Por ejemplo, el máximo de 10 y 11. Esto es igual a 11, ¿no? Y con el máximo no tienes una forma de revertir ese proceso. Entonces, es por eso que con el Fenwick Tree tú no puedes hacer queries de máximos en subarreglos. Sí puedes hacer en prefijos, pero en subarreglos no. ¿Por qué? Porque el Fenwick Tree almacena, o bueno, tienes una manera de representar prefijos con la unión de ciertos rangos, ¿no? Pero solo prefijos. No puedes representar cualquier subsegmento. Y entonces para representar cualquier subsegmento requerirías que esta función fuera invertible, que tú de alguna manera puedas quitar una parte que no te interesa para dejar lo que te interesa, ¿no? Entonces esto es el pequeño detalle de grupos y semigrupos. Como les dije, por lo regular, pues basta que sepan esto, ¿no? En el Sparse Table y en el Segment Tree también, pues van a poder trabajar con queries de mínimos, máximos, GCD y LSM, ¿no? Mientras que, pues en estas dos, no. Por lo menos no en subsegmentos. Aquí podrían hacer prefijos de máximos, pero nada más. Entonces, ahora vamos a ver, a recordar un poco cómo guardaba las cosas el Fenwick y las Sparse Table, porque se parecen en una idea fundamental. Y de ahí vamos a ver cómo construir ya el segment tree. Aquí está una imagen de cómo guarda las cosas el Fenwick Tree, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues lo que hace es almacenar algunos segmentos, ¿no? Por ejemplo, el 8 almacena todo el prefijo desde el 1 hasta el 8. Y el 10 almacena del 9 al 10, ¿no? Esto se hace de una manera específica, de tal manera que nosotros podamos representar cualquier prefijo, por ejemplo, este prefijo, que sería del 1 al 10, con la unión de uno o más de estos segmentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería este y este. Pero no puedes representar un subsegmento. Por ejemplo, imagínate que quieres este. No lo puedes hacer solo con la unión de alguno de estos. Tendrías que sacar primero este prefijo, después este y restarlos, ¿no? O quitar este de alguna manera, ¿no? Y como ya vimos, eso en algunas operaciones pues no es posible, como al máximo. Entonces, tenemos otra estructura, que es la Sparse Table, que guarda las cosas de una manera diferente. Como ven, el Fenwick Tree pues es muy eficiente en memoria. Básicamente usa la memoria mínima, que es n. Pero en la Sparse Table lo que vamos a tener es, bueno, pues decimos que vamos a sacrificar un poco más de memoria para almacenar más cosas, de tal manera que cada segmento sí que lo podemos representar de manera única con la unión de algunos de estos, ¿no? Entonces, si recordamos, la Sparse Table guarda en un primer nivel segmentos de tamaño 1, así. Luego, en un segundo nivel, guarda segmentos de tamaño 2. Y luego en un tercer nivel, guardaría segmentos de tamaño 4. Así, luego de 8 y finalmente, como este es de 16, pues el grandote de 16, ¿no? Obviamente hay más, no los dibujé todos. Pero el chiste es que con esto, primero que nada, pues hay que ver que estamos utilizando mucha más memoria.
pero vamos a obtener una ventaja de esto, ¿no? Es que ahora cada subsegmento, por ejemplo, vamos a poder representarlo con la unión de algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, en este caso podríamos usar este y este, ¿no? Y ya no vamos a tener que recurrir a primero sacar un prefijo, luego el otro y quitarlos, ¿no? Entonces, como ya no tenemos esa restricción, ahora podemos aplicar queries en máximos y mínimos, GCD, LCM, etcétera, ¿no? Porque la única condición es que es asociativo. Aquí el problema con las parse tables sería una estructura muy bonita si no fuera porque los updates tienen un gran problema. Imagínate que queremos hacer update en este elemento, el 3. ¿Qué segmentos tienen que cambiar? Ah, pues tiene que cambiar tiene que cambiar este y este, ¿no? Hay que actualizar muchos. Entonces es un problema. Por lo tanto, el update no es óptimo. Entonces, el segment tree, vamos a verlo podemos verlo como una mejora. El sparse table va a seguir la misma idea, bueno, una idea similar, que es, pues voy a sacrificar más memoria para almacenar más cosas, de tal manera que pueda representar un subsegmento con la unión de esas cosas que tengo guardadas, ¿no? Pero lo va a hacer de una manera tal que el update también sea eficiente. Entonces, pues ya vamos a ver el segment tree, cómo lo hace. Primero que nada, pues es un árbol, ¿no? Como su nombre lo dice. Y pues es lo más común verlo como así representado como un árbol. En el segment tree vamos a tener varios niveles que los vamos a llamar el de hasta abajo, level 0. 1, 2, 2 y 3, ¿no? ¿Y qué van a almacenar estos niveles? Bueno, el arreglo que vamos a usar es este. En un primer nivel, en el nivel 0, lo que vamos a almacenar es en este caso vamos a hacer el segment tree de sumas. Vamos a almacenar la suma de segmentos de tamaño 2 a la 0. Tamaño 2 a la 0, que es de tamaño 1, ¿no? Si lo vemos en el arreglito, vamos a ver que vamos a guardar este segmento, este, 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 y este, ¿no? Entonces, pues, en el nivel 0, pues tenemos básicamente el arreglo en sí mismo, ¿no? Ahora el siguiente nivel, el nivel 1. El nivel 1 va a almacenar a subarreglos de tamaño 2 a la 1. O sea, de tamaño 2, ¿no? Y si los vemos en el arreglito, lo que cubre es esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces aquí ya se puede ver la diferencia clave del sparse table y lo que les había dicho al principio de la palabrita de disjoint, ¿no? Si recordamos en el sparse table, pues tenemos estos segmentos y vemos que se superponen, ¿no? Este 2, esta posición 2 está para un mismo nivel, está tanto en este como en este, ¿no? Y si pasamos al siguiente nivel, ahora está en 3, ¿no? Y así va creciendo. En el segment tree no, en el segment tree vamos a tener que son segmentos disjuntos, no se superponen. Y eso ahorita vamos a ver en el update, que es muy importante para garantizar una buena complejidad. Entonces vamos con el nivel 2. Esto va a almacenar los segmentos de tamaño 2 a la 2. Igual a 4, ¿no? Y vamos a ponerlos aquí, sería este y este. Ah, y cabe mencionar, aquí estoy usando un arreglo de tamaño potencia de 2, ¿no? Esto pues nada más para que se vea el árbol binario completo.
y pues para que se vea mejor, ¿no? Pero la n no importa, por lo menos en código no va a importar si la n es potencia de 2 o no, no hay ningún problema en eso. Nada más aquí para que se vea bonito, ¿no? Ahora, el último nivel, el level 3, va a almacenar segmentos de tamaño 2 a la 3, que es 8. Y pues es justamente el tamaño de todo el arreglo, así que cubriría todo. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a almacenar. Como les dije, una idea parecida a lo del Sparse Table, de tener cosas ya guardadas, cálculos de algunos segmentos ya guardados, de tal manera que nos sirva para obtener pues otros, ¿no? Entonces, y como pueden ver, pues esta cosa forma un árbol y se ve y se representa como un árbol porque tú en la construcción normalmente se va a hacer desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces tú cuando ya tienes construidos estos dos nodos, y también se suele, por lo menos yo se los voy a enseñar de forma recursiva, entonces cuando ya tienes estos dos nodos, este de aquí, va a ser la unión de algo que ya tienes. Entonces, en una primera instancia, pues podríamos decir, pues necesito guardar el valor de este nodo, ¿no? Pues voy a mi arreglito, checo el rango que cubre y voy sumando todo eso, ¿no? Pero pues no hace falta. Si tú construyes de abajo hacia arriba, este nodo, pues va a ser la unión de lo que vamos a llamar tu hijo izquierdo y tu hijo derecho, ¿no? Entonces es más natural y es más intuitivo ir formando el segment tree de manera recursiva y ya que vayas retornando las llamadas recursivas, pues este nodo, cuando estés aquí de regreso, ya vas a tener calculados los que van a ser tu hijo izquierdo y derecho y entonces los puedes unir para obtener tu valor, ¿no? No hace falta hacer ir al arreglito y lo que les dije, ¿no? Tomar esta suma y poner el valor ahí. Entonces eso en cuanto a la construcción y qué representa cada nodo. Ahora, pues vamos a ver lo que son... Bueno, ¿tienen alguna duda por ahora? Supondré que no. Entonces vamos a pasar directamente pues a las queries, ¿no? ¿Cómo hacemos queries en el segment tree? Totality es igual a cerradura. Sí, de hecho la misma Wikipedia lo dice. No sé por qué se llama Totality, de hecho el link que está ahí te manda otra cosa totalmente diferente, pero es básicamente una cerradura sobre el conjunto. Y la cerradura es que una operación de dos elementos del conjunto te va a dar otro elemento del mismo conjunto. Ok, entonces continuemos con las queries. Como dijimos, igual que en las Parse Table, vamos a tener una manera de representar cada subsegmento con la unión de uno o más de estos que ya tenemos calculados, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer la query, voy a borrar esto. Vamos a hacer una query, por ejemplo, aquí. Bueno, ¿qué nodos necesitaríamos? Bueno, este es fácil, ¿no? Justamente sería este. Usaríamos solamente este nodo para representar este subsegmento. Ahora imagínate que la query hasta acá. Bueno, seguimos necesitando y ahora necesitaríamos este. Pero lo mismo, igual que en las Parse Table, vamos a tener una manera única de representar cada subsegmento con la unión de alguno de estos sin tener que recurrir a lo que hacía el FEMTRIDE,
Bueno, pues primero saco una parte y le resto otra, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo una query, bueno, aquí les puse un caso bonito, que justamente sería aquí. Vamos a empezar a recorrer el árbol desde la raíz, ¿no? Vamos a ver esta query otra vez. Y nosotros, para cada nodo vamos a saber o vamos a llevar nuestras variables que nos digan qué segmento están cubriendo. Por ejemplo, este nodo pues cubre todo este segmento, ¿no? Y se los puse aquí en moradito el rango que están cubriendo. Entonces, como un nodo es la unión de su hijo izquierdo y derecho, pues lo ideal es que cubrieran aproximadamente la mitad cada uno, ¿no? El hijo izquierdo pues que cubra la mitad izquierda y el hijo derecho la mitad derecha. Entonces, para cada nodo, pues nosotros vamos a poder saber el rango que van a cubrir nuestros hijos. Y a partir de ahí, y según la query que nos hayan dado, vamos a poder movernos de un lado hacia otro, ¿no? Entonces, vamos a ver que vamos a tener unos 3 casos para las queries. Y vamos a hacer esta misma, ¿no? Vamos a trabajar sobre esta misma. Entonces vamos a poner, primero vamos a poner nuestras variables de qué rango está cubriendo mi nodo. Vamos a llamarlo SL igual a 1 y SR igual a 8, ¿no? Porque estamos aquí en la raíz. Vamos a poner la query. Va a ser L igual a 3, R igual a 4, ¿no? Esta que está aquí. Nosotros vamos a llevar estas variables. Entonces, vamos a obtener otra que la vamos a llamar M o mid, que sería el punto medio de ese rango, ¿no? Y lo podemos sacar con la suma y dividirla entre 2. En este caso, pues sería 1 más 8 entre 2, ¿no? Ese sería el punto medio del rango que está cubriendo mi nodo actualmente, ¿no? Y en este caso es 4. Ok, ya que obtenemos este punto medio, eso significa que mi hijo izquierdo va a cubrir desde mi SL, que sería 1, ya va a estar alineado así conmigo, hasta el mid, ¿no? Hasta la M, justamente hasta aquí. Y mi hijo derecho, pues va a cubrir uno más y hasta la derecha, ¿no? Hasta la derecha. Y recordemos que tienen que ser disjuntos, estas cosas no pueden superponerse. Entonces, para cada nodo, tú cuando estás en la raíz, vas a tener el rango que cubres y vas a poder saber el rango que va a cubrir tu hijo izquierdo y tu hijo derecho. Entonces, vamos a poner aquí, left SL va a ser igual, tiene que ser mi misma L, por lo tanto va a ser 1, y mi SR va a ser igual al mid, ¿no? O sea, 4. Y vamos a hacer lo mismo para el SR, ¿no? Para mi hijo derecho. Va a ser igual al mid más 1 para que sean disjuntos y mi misma R, ¿no? Entonces, para cada nodo tenemos el rango que cubre y podemos saber el rango que cubre su hijo izquierdo y su hijo derecho. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo sería una query. Como dije, vamos a tener 3 casos. Que vamos a escribirlos aquí. Caso 1. El caso 1 es que el rango de mi nodo no intersecte con el rango de la query. Entonces vamos a poner no intersectan. Vamos a realizar una acción en este caso, ¿no? Entonces,
Imagínense que estamos en la raíz, la query es esta, recordemos, y nos vamos al hijo derecho, ¿no? Viajamos hacia el hijo derecho. Entonces el rango que cubre mi nodo en el que estoy actualmente es este. Y como podemos ver, no hay ningún punto de intersección entre mi rango actual y la query que quiero responder. Por lo tanto, entraría en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo ignoramos. No hay necesidad de ir más hacia abajo en ese subárbol, porque ninguno de estos nodos van a aportar nada a mi respuesta, ¿no? Entonces podemos decir, pues, return. Y hay que retornar, bueno, para la implementación en código, pues tendríamos que retornar el elemento neutro justamente, ¿no? Para que no afecte a lo demás, ¿no? Entonces, en este caso, como es suma, pues retornaremos un 0, ¿no? No hay nada ahí que sumarle. Ahora, ok, si continuamos con esto, dijimos que nos subimos al hijo derecho, pero el hijo derecho no forma parte, entonces retornamos, ¿no? Regresamos aquí, y ahora digamos que nos vamos al izquierdo. Entonces, ahora el rango que estoy cubriendo con este nodo es este. Y esto entra en el caso 2. Caso 2. Mis rangos intersectan. Ay, se burro. Mis rangos intersectan. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Como intersectan, bueno, ahorita vamos a ver el caso 3, que es particular, pero aquí es una intersección y que no son iguales, ¿no? Entonces, en este caso intersectan en algún punto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo que vamos a hacer en este caso es, tenemos que seguir descendiendo en el árbol y combinar las respuestas que nos regresen nuestros hijos. Entonces vamos a escribirlo. Combinar la respuesta de nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues tenemos que seguir avanzando en el árbol. Entonces, imagínate que nos vamos a la izquierda. Avanzamos a la izquierda. Y ahora el rango que estamos cubriendo es este, ¿no? Y pues este entra en el caso 1, no intersectan, entonces podemos retornar un 0. Entonces nos retornamos un 0 aquí, ¿no? Y recordemos que este nodo tiene que combinar las respuestas de sus hijos. Su primer hijo pues ya le devolvió algo, un 0. Ahí no tienes nada que buscar, entonces le retorna un 0. Ahora nos vamos a la derecha. Y el rango que estamos cubriendo es este, ¿no? Este se intersectan, sí, pero vamos a considerarlo como un caso 3. Que es cuando el rango de mi nodo está contenido en el rango de la red. Y sí, ¿no? Mi query, que es esta, contiene totalmente el rango de mi nodo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Pues simplemente podemos regresar el valor de mi nodo, ¿no? Vamos a ponerlo como node.data. ¿Por qué? Porque ya sabemos que como está contenido todo el rango, entonces todos los elementos al que este nodo hace referencia forman parte de la respuesta y van a contribuir, ¿no? Y sí, justamente se da aquí, ¿no? Este nodo representa la suma del 5 y 6, que es casualmente la query que queremos, ¿no?
Entonces ya no hace falta descender más en el árbol y podemos retornar directamente el valor que ya teníamos almacenado. Entonces, pues le retornamos un 11 y este ya acabó, ¿no? Entonces le regresa a su padre un 11. ¿La raíz en qué caso entraba? Entraba en el caso 2, ¿no? Entonces también tiene que combinar la respuesta de sus hijos. Su hijo derecho entraba en el caso 1, entonces le regresó un 0, ¿no? Un 0. Entonces la respuesta de esta query es 11. Con estos tres casitos, se los puse aquí, se los escribí para que en el momento que hagamos el código, vamos a ver que de manera recursiva, pues es muy fácil e intuitivo. Y si pues tú tienes en cuenta estos tres casitos, pues es básicamente poner un if, bueno, tres ifs, que hagan exactamente lo que dice aquí, y pues va a quedar ahí el código, ¿no? Va a ser fácil de codear. Entonces, ¿alguna duda? Vamos a ver otro ejemplo de otra query ahorita. Yo tengo una. ¿Sí? Entonces, Dime. cuando, por ejemplo, tenemos que sumar 2, 3, 4, esto no necesitamos que sumar los dos puntos. ¿Cuál es 2, 3, 4? Por ejemplo, en este punto 4, 5, 6, Ajá. en ese caso tenemos que sumar de parte de 3, 4, que es 11, y tenemos que sumar 4. ¿Eso no vamos a sumar o eso hace automáticamente? Ah, ok, sí. Bueno, en este ejemplo, pues pusimos un caso sencillito, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, estás diciendo esta query, ¿no? Queremos sumar estos tres, ¿no? Sí, Ok. Este, básicamente, si nos guiamos por estos tres casitos, pues la parte derecha se va a quedar igual, ¿no? Esto no aporta nada. Este subárbol no aporta nada, entonces nos vamos a la izquierda. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Nos fuimos al nodo izquierdo, ¿no? Y este nodo cubre este rango. Entonces, en este caso, los rangos intersectan, que es nuestro casito 2, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Combinar la respuesta de nuestros hijos. O sea, todavía tenemos que bajar un nivel más. Entonces vamos a bajar a este y vamos a ver que este no aporta nada a nuestra respuesta, entonces nos regresa un 0. Pero este sí que va a aportar un 4. Y si lo vemos aquí en los rangos, vamos a ver que este elemento cubre este rango, ¿no? Entonces, si nos vamos a nuestros casitos, entra en el caso 3. El rango de mi nodo está contenido en el rango de la query. Está totalmente dentro. Entonces, por lo tanto, ya podemos regresar el valor que tenemos almacenado ahí. Y nos regresaría un 4. Entonces ya a su padre le regresa un 4 aquí. Y esto era 11, entonces recursivamente, pues a esto ahora le regresamos un 15. ¿Sí se vio? ok, ok, gracias. Básicamente, si te guías por estos casitos, pues siempre vas a poder obtener cualquier subarreglo posible, ¿no? Entonces, vamos a ver otra query para que quede claro y para tratar de ver un poco la complejidad de esto, para que no se confunda. Vamos a ahorrar todo esto. Entonces vamos con esta query, ¿no? Este rango. Empezamos en la raíz. Mi raíz pues cubre todo este rango, ¿no? Entonces entra en el caso 2. Intersectan. Entonces tengo que combinar la respuesta de mis hijos. Entonces tengo que irme hacia la izquierda y hacia la derecha. Vámonos a la izquierda primero. Tenemos ahora este rango. Y otra vez volvemos al caso 2. Intersectan.
No es el caso 3 porque no está completamente contenido porque tenemos este 1 que no forma parte de la query, ¿no? Entonces es caso 2. Tenemos que seguir bajando. Entonces bajamos aquí. Y ahora nuestro rango es este. Otra vez caso 2. Y tenemos que seguir bajando hacia nuestros hijos, ¿no? Ya cuando llegamos aquí, vemos que este no intersecta, entonces regresa un 0. Caso 1. Luego, cuando llegamos aquí, este es caso 3, ¿no? Porque el rango de mi nodo está completamente contenido en el de la query. Entonces retornamos lo que tenemos almacenado ahí. Es un 4. Y solo regresamos a mi padre, ¿no? 4. Ahora nos falta lo de la derecha. El nodo de la derecha, este representa este rango, ¿no? Y entra en el caso 3, está completamente contenido en el rango. Entonces retornamos directamente el valor y no tenemos que seguir descendiendo en el árbol. Y es un más 11. Entonces ya podemos retornar todo esto y este nodo nos regresaría en 15. Y para el lado derecho, pues vamos a hacer algo muy similar, ¿no? Nos vamos acá, representa todo este nodo, es el caso 2, intersectan, tenemos que seguir avanzando. Entonces nos vamos al izquierdo, representa todo este rango. Este es caso 3 porque está contenido totalmente dentro del rango de mi query, entonces podemos retornar el valor, que es 25. Entonces nos falta lo de la derecha, ¿no? Este representa este rango, intersecta nada más, entonces es caso 2, tenemos que seguir avanzando. Nos vamos acá, este no intersecta, entonces ya no hay nada ahí que nos sirva, retornamos un 0. Este, que sería este nodo, bajar hacia acá, está completamente contenido, entonces retornamos el valor que tiene este nodo, ¿no? Un 6. Esto ya está completo, ya puede regresar, es un 6. Esto ya está completo, ya puede regresar, es un 31. Y finalmente tenemos un 46, ¿no? Como respuesta final de esta query. Entonces, ¿te queda claro cómo se hace la query? Sí. Sí, Ahora vamos a ver qué complejidad tiene esto, ¿no? Y precisamente puse este caseto porque vamos a ver cuántos nodos visitamos. Vamos a ver que visitamos muchos. Visitamos este, 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 esto, ¿no? Casi visitamos todos los nodos. Lo único que no visitamos pues fue esto, ¿no? Y si los contamos, pues son 3, 6, 9, 11. Visitamos 11 nodos. Y de hecho mi arreglo es de tamaño 8, ¿no? Entonces igual a alguien podría parecerle que pues no está tan chida la complejidad, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, en la raíz, vimos que tuvimos que viajar al hijo izquierdo y al hijo derecho. Y seguir viajando sobre el hijo derecho y sobre el hijo izquierdo, ¿no? Entonces chance y hasta alguien podría decir, pues esto es exponencial, ¿no? En base 2. Podría ser 2 a la log de n, ¿no? Porque parece que estamos visitando muchos nodos, ¿no? Y como tenemos esta doble bifurcación y hay que viajar tanto al derecho como al izquierdo, pues es como exponencial en base 2, ¿no? Pero realmente no. Vamos a ver que esto no va a pasar. Bueno, o sea, sí pasa, pero la cantidad total de nodos no es tanta. De hecho,
específicamente se supone que no puedes visitar más de 2 log n nodos. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a tratar de comprobarlo visualmente por qué no se puede visitar más de 2 veces el logaritmo de n. Entonces, para eso me traje este arbolito que saqué de aquí, que lo saqué de Visual Algo, por si alguien no conoce esta página y le gustan las visualizaciones. Entonces esa paginita da visualizaciones de muchos algoritmos, ¿no? Y este lo saqué de aquí, que es un arreglo de tamaño 16. Y aquí estoy resaltando los nodos que se usan, los nodos que visitas para contestar esta query. Y de hecho aquí me faltó este también. Y este. Pues vamos a contarlos, ¿no? Son 3, 6, 9, 12, 13, 14 nodos. 14 nodos. Y el tamaño es 16, el logaritmo base 2 de 16 es 4, ¿no? Y nosotros dijimos que no íbamos a visitar más de 2 veces eso, ¿no? O sea que no íbamos a visitar más de 8. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estamos visitando más? Bueno, esto es cuestión de implementación. De esta manera, como lo haría yo, como en mi código, de manera recursiva. Pero vamos a ver que no es necesario ir hasta este nodo, ¿no? Vamos a ver por qué. Imagínate, bueno, tenemos esta query, ¿no? Y empezamos en la raíz. Y viajamos hacia el nodo izquierdo. Viajamos hacia acá. Ahora, en este nodo, recordemos que nosotros sabemos el rango que cubre y podemos saber el rango de nuestros hijos. Como yo lo implemento, pues yo sí visitaría este nodo, ¿no? Y ahí haría el if de intersecta, no intersecta, o cuál es el caso, ¿no? Y ya retornaría. Pero de hecho lo podemos hacer directamente desde este nodo, si se dan cuenta, ¿no? Desde este nodo tú preguntas, ¿mi hijo derecho va a aportar algo, no va a aportar, intersecta o no? Y según el caso, pues ya sumas el valor que tiene tu nodo, ¿no? Tu hijo derecho. Entonces, pues podemos decir que este realmente no es necesario visitarlo, ¿no? Pues podemos olvidarnos de este, iríamos a la izquierda y lo mismo, ¿no? Desde aquí, como sabemos el rango de nuestros hijos, el rango que va a cubrir, pues yo puedo preguntar desde aquí si mi hijo derecho va a aportar o no va a aportar, etcétera, ¿no? Entonces no hace falta visitar este explícitamente. Y lo mismo aquí, este no hace falta visitarlo. Del lado izquierdo es totalmente igual, este no hace falta, no hace falta, no hace falta. Y repito, esto es por implementación, ¿no? Pueden hacerlo así, pondrás más if seguramente, o pueden visitarlo explícitamente y ya retornar si entra en alguno de los casos, ¿no? Pero pues veámoslo así, ¿no? Que no hace falta visitarlo para acercarnos a este valor. Entonces vamos a contar los nodos que visitamos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Visitamos 7 nodos. Justamente es menor a lo que dijimos, ¿no? No vamos a visitar necesariamente que sea estrictamente necesario más de 2 log n nodos. Entonces podríamos decir que esta es la complejidad. Y como pues estos son 2, pues no importa, ¿no? Es una constante pequeña. Ahora nada más por si queda la duda, pues todavía tenemos esta cosa de que nos estamos yendo tanto al hijo izquierdo como al hijo derecho al mismo tiempo, ¿no? Bueno, no al mismo tiempo, pero se tiene que visitar el hijo izquierdo y derecho al mismo tiempo, ¿no? Aquí, en la raíz, cuando estamos en la raíz, nosotros forzosamente tenemos que visitar el derecho y forzosamente tenemos que visitar el izquierdo, ¿no? Y pues podría salir la pregunta, la duda de, pues, ¿qué pasa si más abajo pasa lo mismo, ¿no?
O sea, podría pasar que también tenga que visitar este nodo y este nodo forzosamente, sin esa pequeña mejorita que le hicimos de preguntar desde el nodo aquí, por si tenemos que ir a derecho o izquierdo. Bueno, esto solo va a pasar una vez. Solo puede pasar una vez. Y si quieren vamos a ejemplificarlo un poco. Imagínate que estamos en este nodo. Y recordemos que estos ya no se visitan explícitamente, ¿no? No es totalmente necesario, entonces vamos a ignorarlos. Pues imagínate que vamos hacia el hijo derecho. Y también tenemos que visitar el hijo izquierdo. Esto ya pasó, ¿no? Para esta query forzosamente se tiene que visitar este y este. Entonces, ahora imagínate que este se tiene que visitar forzosamente. Entonces, ¿qué va a pasar con este nodo? ¿Se va a tener que visitar forzosamente o puede pasar que se tenga que visitar? Bueno, pues la respuesta es no. ¿Por qué? Como ya pasó esto de que dos hijos de un mismo nodo se tienen que visitar forzosamente, entonces esto nos pone una restricción, que es como este nodo se tiene que visitar a fuerzas, hay una parte de aquí hacia la izquierda que forma parte de mi respuesta, forzosamente, porque este se tuvo que visitar a fuerza, ¿no? Y como dijimos que este también se visita a fuerza, entonces significa que hay una parte de aquí hacia la derecha que forma parte de mi respuesta. Entonces forzosamente esto también tiene que formar parte, porque recordemos que estamos trabajando sobre subarreglos o secuencias continuas. Entonces, como esto forzosamente tiene que formar parte, desde aquí vamos a poder preguntar si mi hijo izquierdo va a aportar o no y no tener que visitarlo forzosamente. Y del lado contrario pasa lo mismo. Imagínate que este es el que se tiene que visitar forzosamente. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Como este se tiene que visitar forzosamente, hay dos casos, ¿no? Que haya una parte de aquí, por ejemplo, esto vamos a decir, que forma parte de la query, ¿no? Entonces, si esto forma parte de la query, forzosamente lo de acá ya no va a formar parte. ¿Por qué? Porque si no, si esto llegara a formar parte, estaríamos en el otro caso, ¿no? En el que esto está incluido completamente y lo podríamos checar desde este nodo. Entonces, como se tiene que visitar forzosamente, pues no va a estar completo. Entonces, posiblemente sea algo así. Entonces, si es algo así, forzosamente esto de la derecha no va a aportar nada. Y lo mismo, podemos preguntarle desde aquí, desde este nodo, si mi hijo derecho va a aportar algo. Y si no aporta, pues simplemente lo ignoramos, ¿no? Y no tomamos en cuenta su valor. Entonces, pues esto de que tenemos que ir forzosamente a mi hijo izquierdo o a mi hijo derecho solo va a pasar una vez. Garantizando así que solo vamos a visitar a lo más 2 veces el logaritmo de n nodos. Que pues lo podemos dejar en log de n, ¿no? Claro, esto con lo que les dije, ¿no? De que preguntar desde el nodo si mi hijo derecho sirve o no. En la implementación que yo voy a hacer, yo sí paso por este nodo explícitamente y ahí mismo pregunto si me sirve, si no me sirve, ya retorno. Y entonces ahí estaríamos agregando un pequeño factor que llegaría casi a las 4 log n, pero tampoco es mucho. Al final de cuentas sigue siendo log n, ¿no? Recordemos que las pequeñas constantes pues las ignoramos y la cota sigue siendo log n. Pero pues sí es importante que tomen en cuenta que sí hay una pequeña constante, ¿no? Y de hecho, más aún, si consideramos que vamos a hacer esto recursivo.
es todavía otra pequeña constante más. Entonces nada más para que lo tomen en cuenta, a comparación de, por ejemplo, el Fenwick Tree, que ese tiene una complejidad pues muy bonita, es un logaritmo sin constantes. Entonces para que lo tomen en cuenta, ¿no? Podría ser que haya problemas que sí les dé con Fenwick Tree y con Segment Tree no, por esta pequeña constante. ¿Alguna duda? Entonces sigamos. Ahora ya vamos a implementarlo, ¿no? Ya con la teoría, pues podrías implementarlo tal cual, en una forma de árbol. Tú haces tu estructura, creas tus apuntadores a tu hijo izquierdo y tu hijo derecho, y el valor que va a almacenar, ¿no? O el tipo de dato que va a almacenar. Y pues vas creando el arbolito, ¿no? Pero normalmente en programación competitiva, pues no lo solemos hacer así. Primero porque gasta más memoria, ¿no? Entonces vamos a tratar de agarrar pues la mayor memoria posible. Entonces, vamos a representar el árbol binario como un arreglito. Como un arreglito unidimensional. Y aquí es el mismo ejemplo que vimos antes, y aquí sería cómo se guardaría en el arreglo. Entonces, ¿qué relación tienen estas representaciones? Vamos a empezar partiendo de que la raíz va a estar en el índice 1. Y aquí está, ¿no? El índice 0 no se usa. Ahorita vemos por qué. Entonces, la raíz estará en el índice 1, ¿no? Ahora, ¿en qué índice va a estar mi hijo izquierdo y va a estar mi hijo derecho? No, pues es muy fácil. Y igual y ya lo habían visto alguna vez. Vamos a ponerlo left ID es igual a mi ID por 2. Y el right ID es igual a mi ID por 2 más 1. Eso es todo lo que necesitas. Y es la manera en que vas a poder representar este árbol binario en un arreglito. Y pues esto pues te va a ahorrar memoria, ¿no? Entonces vamos a ver los índices bien. Este empieza en 1, entonces mi hijo de izquierdo va a tener el índice 2, ¿no? Que es 1 por 2. Mi hijo derecho va a tener 1 por 2 más 1. 3. Bueno, va a estar en el índice 3, ¿no? Y aquí se ve índice 2 y índice 3. Luego vamos a los hijos de este. El hijo izquierdo va a estar en 4. El hijo derecho va a estar en 5. ¿Ok? Y pueden ir comprobándolo. Luego mi hijo izquierdo va a estar en el 6. El derecho en el 7. Y pues ya se puede ver cómo se organizan estos índices. Este sería el 9. El 8, 9, 10. 11. 14 y 15, ¿no? Si se fijan, de hecho se organizan por niveles de izquierda a derecha. Entonces, pues perfecto, ya nos libramos de... ¿Sí? Beto, ¿Sí? ¿Qué pasó? Dime. ¿qué pasa si el arreglo no está balanceado? Ah, no importa. Créanme que no importa. Vamos a usar más memoria, eso sí. Si se fijan, el tamaño es de potencia de 2, ¿no? Es 8. Entonces la memoria exacta es 2 veces n. ¿Qué pasa si no es de tamaño potencia de 2 y por lo tanto no va a estar perfectamente balanceado, ¿no? No va a estar completo? Bueno, resulta que los índices se te van a ir más lejos de 2 por n. Pero eso es lo único que va a pasar. Si tú sigues esta idea de mi hijo izquierdo va a estar en el índice por 2 y mi hijo derecho por 2 más 1, nunca vas a tener dos nodos ocupando el mismo índice. No importa el tamaño de n, por eso no te preocupes. Nada más, la única consecuencia de que no sea potencia de 2 es que vas a tener que
pedir más memoria para asegurarte de que no tengas un segmentation fault. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Normalmente siempre se pone 4 veces n para asegurar, ¿no? Pero sí, no va a haber problema. ¿Alguna otra duda? Sí, pero entonces, pues vamos a codearlo para que vean que gracias a los casitos que pusimos, pues va a ser muy intuitivo codearlo, ¿no? Entonces vamos allá. Vamos a codearlo con un problema para mandarlo. Vamos a poner el de máximos. Para que sea diferente al de Henry, ¿no? Entonces, pues vamos a codearlo. Ok, nos dan n, no necesitamos casos, nos dan n y q. Luego el vector y las queries. Vamos a hacer primero toda la parte del problema y ya nos centramos en el segmento. Las queries te dan un tipo y poner el IR. Y eso no es un update. La posición L del valor R. Y estamos indexando en 1, ¿no? En 0. Hay que restarle 1. Y si no, es una query. También es 1. Y lo imprimimos. Todo lo del problema, entonces ya nos podemos centrar en el segmento. Como dijimos, en vez de un árbol, pues lo vamos a guardar en un arreglito, ¿no? Y necesitamos dos funciones. Puedes crear una función build de construir y mandarle el arreglo, ¿no? Pero yo por lo regular no lo suelo hacer y solo suelo hacer la función update. Y recorro mi vector original para hacer update en punto de todos mis elementos, ¿no? Y te ahorras una función. Entonces, pues no hace falta crear una función de construir el arreglo y podemos hacer puros updates. Entonces vamos a definir la función update. Vamos a recibir el índice, al que le vamos a hacer update y el valor, ¿no? Y recordemos que necesitamos conocer tres cosas, bueno, dos cosas. Como lo vamos a representar en un arreglito unidimensional, pues necesitamos saber el índice, ¿no? En el que va a estar ese nodo. Y la raíz, recordemos que va a estar en 1. Hay que checar para que no se les olvide por qué no puede empezar en 0. Si la raíz es 0, mi hijo izquierdo es 0 por 2, igual a 0. Pues ya no se puede, ¿no? Te estás superponiendo. Si quieres indexar en 1, pues lo que podrías hacer es por 2 más 1 al izquierdo y por 2 más 2 al derecho, ¿no? Pero pues yo lo hago indexando en 1 y más fácil. Ya tenemos el índice y lo otro que necesitamos es el rango que está cubriendo mi nodo, ¿no? Vamos a poner L igual a 0 porque la raíz empieza en 0 y termina pues en N. En N menos 1 porque indexamos en 0. Tenemos que poner N global. Ok. Entonces, el update no lo vimos, ¿verdad? Bueno, el update es muy fácil. Vamos a volver acá. El update es muy sencillo. Recordemos que estamos haciendo update en puntos, en un solo elemento. El update en rango ya es otra técnica que se va a ver después, que es la de lazy propagation. Pero ahorita es sencillito, update en punto, ¿no? Imagínate que quieres cambiar el 6 por el 7.
Bueno, forzosamente tienes que llegar a la hoja que representa ese índice. Y como siempre empezamos en la raíz, solo va a haber un camino desde la raíz hacia la hojita. Y como sabemos los rangos, pues esto es sencillo, ¿no? Porque tenemos el rango de la izquierda y la derecha. Preguntamos a qué rango pertenecería el índice que vamos a cambiar y pues nos movemos hacia ese lado. Y cuando regresemos, recordemos que estos nodos, los nodos superiores, los puedes obtener de la unión de tus dos hijos, ¿no? Entonces pues simplemente volvemos a hacer ese cálculo, que es mi hijo izquierdo más mi hijo derecho. Aquí hijo izquierdo más derecho, pues daría 12. Lo volvemos a subir y volvemos a recalcular, ¿no? Mi hijo izquierdo más el derecho. 17. Y volvemos a subir y a recalcular, ¿no? 50. Y este está más claro que la query, ¿no? Solo seguimos un camino único, no hay de otra. Y como el árbol se divide en 2 a cada nivel, aquí tenemos 8, en el otro tenemos 4, en el otro tenemos 2 y 1, pues la altura siempre va a ser logarítmica, ¿no? Entonces eso significa que solo vamos a alterar log de n nodos, lo cual es mucho mejor que lo que teníamos en las Sparse Table, ¿no? Que tenían mucha más redundancia, ¿no? Aquí los únicos nodos que contienen o a los que este nodo va a aportar es este y este, ¿no? Estos rangos. Y siempre van a ser nada más log de n. Entonces este es más sencillo, ¿no? Y se ve mucho más claro que este sí es logaritmo. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo sabemos que ya llegamos a la hoja? Pues es simple, si el rango es, si la L es igual a la R, ¿no? La L es igual a la R, ya llegamos a la hoja. Entonces ya podemos setear directamente el valor que le corresponde, ¿no? Ahora, si no, tenemos que recorrer el árbol hasta llegar a la hoja. Entonces vamos a sacar el punto medio y vamos a preguntar, ¿mi índice está antes? Y sí, entonces tengo que irme a mi hijo izquierdo, ¿no? Y pues le mandamos todo lo mismo. Y recordemos que mi hijo izquierdo está en mi posición por 2. Entonces por 2. Y le mandamos el rango que mi hijo izquierdo va a cubrir, que sería de L a M. En otro caso, pues está en el derecho. Mi hijo derecho está en por 2 más 1. Y ahí está el ruido. Espero que no se escuche mucho. Bueno, y le mandamos el rango que va a cubrir mi hijo derecho, que sería de N más 1 a R. Y una vez que se hicieron todas esas llamadas, pues llega un momento en que regresan y ya podemos combinar el valor de nuestros hijos, ¿no? Más el derecho. Listo. Esto es el update. Bastante intuitivo, ¿no? Y nada más nos faltaría la query. La query, pues esta se basa en el rango. Necesitamos el L y el R. Y los valores que siempre tenemos que llevar, ¿no? El índice en el que están en mi arreglo y el rango que cubre. Le voy a llamar SR y SR. Ya usamos el IR. Y pues aquí podemos irnos a nuestros casitos, ¿no? E implementar tal cual lo que dicen. Caso 1, no intersectan. ¿Cómo sabemos que no intersectan? Si por ejemplo el punto más a la izquierda del rango que cubre mi nodo está más a la derecha que mi R, ¿no? O al revés. El punto más a la derecha que cubre mi nodo está más a la izquierda que la L. Y por si acaso, que esto no debería poder pasar, pero por si acaso, ¿no?
Una vez me dio un error por esto, por no poner esta condición. ¿Y qué nos dice ese caso? Pues retornamos el neutro. En este caso estamos trabajando con sumas, entonces el neutro es 0. Luego caso 2. Vamos a poner primero el caso 3. El rango de mi nodo está contenido en el rango de la query. Esto pasa si SL es mayor o igual a L adentro y SR menor o igual a R, ¿no? El rango de mi nodo está dentro del rango de la query. ¿Y qué dice? Retornamos el valor de ese nodo, que sería retornar el segment tree en el índice V. Y nos falta el último, el caso 2, intersectan y hay que combinar la respuesta, ¿no? Entonces, como tenemos que ir hacia nuestros hijos, vamos a sacar la mitad. Y vamos a retornar la unión de nuestros hijos, como dice aquí, ¿no? Hay que combinarlas. Combinar la respuesta de nuestros hijos. Entonces hacemos un return de la query de mi hijo izquierdo, nos damos su rango, más la query de mi hijo derecho. Utilizo, como les dije, poner esto de los casitos, nada más sígalo y pues es tal cual. Lo escribimos tal cual en código, ¿no? Vale, vamos a ver si no hay errores. Vamos a probarlo. Ah, pero habíamos dicho que íbamos a hacer el máximo. Bueno, bastante sencillo. Como aquí es donde se combinan la información de tus hijos, ¿es máximo o es mínimo? Mínimo. Pues simplemente cambiamos la operación, ¿no? En vez de sumar, pues sacamos el mínimo. Y aquí también. En vez de sumar, sacamos el mínimo. Nada más acuérdense siempre de cambiar el elemento neutro. En este caso, ¿cuál sería el neutro aquí? Un valor que no afecte a nuestra respuesta. Vamos a ver los límites. Van hasta 10 a la 9. Entonces, pues podemos poner un valor como este, ¿no? Es mayor que cualquier número que te puedan dar. Entonces ya con eso. Y ahora sí, vamos a probarlo. Uf, segmentation fault. ¿Lo leí? ¿Qué es segmentation? Porque no hemos, no le hemos asignado memoria. Habíamos dicho que lo único que afecta que la n no sea de potencia 2 es que seguramente necesites más memoria, porque los índices se te irían más allá de 2 por n. Entonces lo que normalmente se hace es asignarle 4 veces n y con eso pues ya aseguradísimo. Ahí obviamente no hice los updates, claro. Dos, uno, 3. Ya vamos a mandarlo. Y pues si no salió mal, pues debería dar así. Entonces, ¿qué hora es? Hoy ya quedan 10 minutos. ¿Tienen alguna duda? Puede haber un problema, bueno, no un problema, una implementación de 2 dimensiones, o Sí, este solamente para una dimensión. sí se puede. Y también, de hecho, el Penguin Tree lo puedes implementar a 2 dimensiones. Si quieren, podemos ver
un problema de 2 dimensiones la siguiente clase. Aquí tengo varios y no había incluido uno de 2 dimensiones, pero pues igual ya estaría bien ver uno de 2 dimensiones. Pero sí, y no es complicado, no es muy complicado. De hecho, es mejor en el Feng Tree, eso sí. Es mejor hacerlo en 2 dimensiones en el Feng Tree. Es más cómodo y fácil, pero también se puede en el Segmentry sin problema. ¿Alguna otra duda? Ya vamos a poder ver un problema. Vamos a sacar la suma si quieres. Pero pues esto nada más es cambiar por un más. Como estaba antes de esto, ¿no? Por un 0. Y estos cambios van a ser pues lo mismo para las otras funciones. Por ejemplo, mínimo y máximo, el GCD y el SM, ¿no? Nada más recuerden de cambiar siempre este valor por un valor que no afecte a su respuesta. Y ya está, ¿no? Muy fácil de cambiar. Y ahí está. Y si quieren el mínimo, igual, el máximo, igual. Entonces, pues ya no nos da tiempo para otro problema, así que si no tienen dudas, pues quedaría hasta aquí. Ok, gracias, Beto. Oye, nada más una pregunta. ¿Podrías subir el código para verlo con más detenimiento? Va. También, yo creo que eso lo vemos en otra clase, la comparación con un segmento iterativo, por si alguien quiere, por si alguna vez necesita más velocidad, ¿no? Porque un segmento iterativo, pues, evidentemente es más rápido. Así que sí, ahorita se los paso. Ok, gracias, cuídate. Así ahorita les paso la página es muy buena porque son problemas muy educativos, por así decirlo, ¿no? Están este tipo de programas que son implementaciones básicas y pues a otros también que usan técnicas pues, específicas, ¿no? Aquí de hecho vamos a ver este problema de Hotel Queries que también está muy bueno y es un uso del segmentry igual y no tan obvio, pero sí, siguen esta página, está buena. Entonces, ¿alguna duda? No, creo que ahorita no. Va, pues sería todo entonces. A ver si la próxima clase vemos sus problemas, no creo, pero intentaré. Va, pues nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, Beto.